Buenas tardes a todos. Antes de presentar la siguiente mesa redonda, les recuerdo que unos minutos antes de terminar la mesa redonda podrán entregar las preguntas a mis compañeras que están por la sala. Muchas gracias. Continuamos con la mesa redonda Explotaciones de vacuno de leche, eficiencia, sostenibilidad y futuro. Esta mesa está moderada por don Ángel Revilla Colás, veterinario y responsable actualmente del equipo de rumiantes de MSD. Ángel desarrolló su carrera profesional en varias posiciones, desde responsable de las explotaciones de vacuno, de leche, pascual, a servicio técnico, marketing y responsable de ventas en varias compañías de salud animal, pasando por posiciones en empresas de nutrición animal. Acompañan a Ángel don José María Pont, veterinario y propietario de la Granja San José. Benigno Fernández Fano, veterinario. Juan José Bizuete, veterinario y director de Alphabet. Y José Carlos Vega, ganadero y propietario de Casa Arraigada. Ángel, cuando quieras. Buenas tardes. Gracias, María José. Bueno, en primer lugar, querría felicitar a Clum por su puesta de largo después de la asociación de las 3 cooperativas y también por la organización de esta jornada, que evidentemente la necesidad de la misma y el éxito lo reflejan con la asistencia de todos ustedes. Todos conocemos perfectamente la situación del sector. Si teníamos alguna duda, los ponentes de la mañana nos lo han puesto aún más en claro. La situación cambia rápidamente. No estamos mejor ni peor que en otros momentos durante los últimos 30 años. Lo que sí es evidente es que Galicia ya no es un ente aislado, ni siquiera España, ni siquiera Europa. Estamos sujetos a una globalización, a una situación influida por la producción en otros países, y toda esta situación nos obliga a buscar alternativas complementarias a nuestro negocio y nos obliga también a ser más eficientes, hecho que se ha comentado también a lo largo de la presentación de esta mañana. Lo que tenemos encima de la mesa es la opción de plantearnos qué hacemos en una situación de tiempos difíciles como los que tenemos. Podemos plantearnos que seguimos con la superespecialización en la producción láctea, podemos plantearnos que podemos hacer actividades paralelas o no, como la recría de las terneras, maximización en la producción de forrajes, remate de vacas para desvieje, bueno, una serie de actividades que pueden complementar nuestra productividad. O básicamente lo que también tenemos que hacer es incrementar la eficiencia, como decíamos anteriormente, que es la clave fundamental. Cuando las situaciones nos llevan al límite, todos estamos sufriendo, pero también es cierto que nos estimulan a buscar soluciones. Y esas soluciones son las que tenemos que plantearnos en estos momentos. Recortar en momentos de dificultad es un mecanismo muy sencillo. Vas a una cuenta de resultados y el punto de mayor gasto recortamos y es fácil. Pero en un negocio como el nuestro, esto puede llevarnos al desastre, como esta mañana ya comentaba José Luis Juaristi. Recortar en parámetros que puedan afectar la productividad pueden traer consecuencias muy graves para el futuro de nuestra explotación. Y entonces lo que es importante es buscar puntos de recorte de ahorro en parámetros que no afecten a la productividad. Realmente hay otra cosa también muy importante que lo ha comentado Bernard, el último ponente, que es lo que le ha llamado monitoring, vamos, tener datos. Tener datos es una situación fundamental. Saber dónde estamos es crítico. Y saber dónde estamos respecto al tema económico es lo que nos hace ser capaces de poder tomar decisiones adecuadas para garantizar la viabilidad de nuestras explotaciones. Bien, para ayudar un poco a poner luz a todos estos temas, tenemos la suerte de tener con nosotros a 4 profesionales. Son de un ambiente muy diferente, puntos de vista totalmente distintos. Una mesa redonda en la que todo el mundo piense igual creo que aportaría demasiado poco. Y aquí vamos a tener una visión de 360 grados del sector con opiniones que seguro pueden llegar a estar encontradas. Yo quiero agradecerles especialmente que estén aquí porque son personas que no se prodigan a subir a hablar en público. Cuesta mucho que vengan, que suban, y por eso quiero agradecérselo, porque además su agenda siempre es muy ocupada. En primer lugar, y empezando por mi izquierda, tenemos a José Carlos Vega, que no necesita presentación en Galicia, ni siquiera en España en el sector lácteo.
secretario de CONAFE, es presidente de FEFRIGA, es presidente de Africor y es propietario de una explotación de unas 200 vacas de ordeño aquí en la provincia de Lugo. A continuación está Juan José Bizuete, que es veterinario, trabaja en la zona centro, es asesor, consultor de explotaciones en aquella zona, explotaciones de alto rendimiento, y también asesora a las 4 de las 5 mejores explotaciones de Portugal y también es consultor en Granja San José. A mi derecha está Benigno Fernández Fano, que realmente su trayectoria ha sido ligada al tema de la administración. Es un hombre con un profundo conocimiento de la gestión técnico-económica y además tiene un grandísimo conocimiento sobre la política agraria común. Y nos va a dar seguro un punto de vista de cómo la PAC también puede influir en la situación que se nos presenta para los próximos años. Finalmente tenemos a José María Pont, veterinario y propietario de Granja San José, 2.500 vacas en ordeño y, bajo mi punto de vista, una de las mejores explotaciones del mundo. Una vez dicho esto, tenemos unos magníficos miembros de la mesa, pero tened en cuenta una cosa, si no contamos con vuestra participación en preguntas, es fácil que no lleguemos a cubrir vuestras expectativas. También es cierto que manejar un foro de 1000 personas es prácticamente inviable hacerlo en directo, y entonces por eso María José ha solicitado que pasarais las preguntas que creyerais convenientes para podérselas trasladar tanto a los miembros de la mesa como posteriormente a los ponentes de la mañana. Yo, como realmente todavía no hemos recibido ninguna pregunta, voy a intentar abrir el fuego y empezando a poner un tema encima de la mesa para los miembros de la misma. ¿Qué sistema de análisis económico realizáis en vuestras explotaciones o en las explotaciones que gestionáis o en las explotaciones que controláis? José Carlos, ¿Qué hago yo? por ejemplo. A ver, yo tengo un análisis económico, una cuenta de resultados anual y le vamos haciendo un seguimiento durante el año con periodicidad trimestral. Y luego tengo en una hoja de cálculo un control de la tesorería mes a mes, con unas previsiones de un año para ver cómo se va a ir comportando la tesorería en la granja. Básicamente es eso. Juanjo. Bueno, nosotros trabajamos alrededor de 60 granjas, más o menos. Entonces, por desgracia, no todo el mundo está dispuesto a llevar un análisis económico, no tiene ganas, no quiere trabajar. Entonces, solamente alrededor del 30% de las granjas tenemos un análisis económico real al cabo del año con una cuenta de resultados. Y en el 60% de ellas, lo que hacemos, a falta de estos resultados económicos, a falta de unos costes más exactos, es hacer coste litro diario, tanto de vacas de lactación como vacas secas, y hacer el ingreso sobre alimento o margen bruto, que es en función del precio de la leche, los litros que se produce y este coste de alimentación, sabemos cuánto deja cada vaca diario, descontando la alimentación, que en el caso de las granjas, donde sí se hace el análisis económico, tenemos mes a mes prácticamente el beneficio de la granja, y en las que no lo hacen, pues nos basamos en una media del resto para saber si la granja va bien o va mal. ¿Podrías detallarnos un poco más cómo sacas el coste diario? El coste diario está en función de que el ganadero apunte las vacas que ordeña, las vacas totales que hay en la granja, los kilos de Unifeed que echa diarios, apuntando sobras, sabiendo la materia seca, con el precio teórico de la ración, sabemos el coste de la ración por kilo de tonelada. Entonces, en función de eso, todos los días tenemos el análisis de cuánto cuesta el litro de leche. Pero es solo un dato. El dato más importante es el ingreso sobre alimento. Pues claro, hay gente que ha cobrado, yo tengo clientes en Portugal que han cobrado 28 céntimos y otros en la zona centro que han cobrado 34. El coste por litro solo te indica cuánto cuesta ese litro producirlo en función de la comida que has dado. Pero claro, en función del precio de la leche, el ingreso sobre alimento es muy distinto. Sí, pero yo quisiera un poco transmitir para el conocimiento de todos los presentes cómo de costoso es conseguir el tema. Costoso es una cuestión de disciplina, de todos los días apuntar las vacas que se ordeñan, los litros que se producen, apuntar las calidades y apuntar los kilos de Unifeed y comprometerse a tener el Unifeed calibrado. Porque si el Unifeed no está calibrado, todos los datos no valen para nada. Muy bien. Fano, ¿cómo enfocarías la primera pregunta? Bueno, es que yo no puedo hablar de una explotación. Yo trabajo en la administración, llevo en Asturias muchos años, trabajé aquí una temporadita en Galicia de 2 años y medio, hace muchos años, pero yo entiendo que la situación que nosotros tenemos en Asturias es muy similar a la que tenéis vosotros en Galicia. En gestión técnico-económica o en gestión de explotaciones, los ganaderos en realidad
está muy lejos de herramientas que permitan una buena gestión. Parte de culpa es nuestra, porque en muchos casos intentamos montar modelos de gestión con unos índices tan complejos, tan complicados, tan difíciles de entender que hasta el propio ganadero le provocaban repulsión. Y a nosotros como técnicos en ocasiones tampoco lo entendíamos muy bien lo que estábamos haciendo. Entonces, primer problema. Tenemos en general en España un problema importante de falta de gestión técnico-económica por falta de datos. Nosotros en Asturias, en colaboración con Mario Peláez, que está por ahí, Central Lechera Asturiana, hicimos una revisión de todas las herramientas de gestión que teníamos disponibles en aquel momento. Ringrati, RECA, GEA, etcétera, etcétera. Y acabamos construyendo un modelo propio, con una subvención del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de una cosa que se llama TAGE, Tablero de Gestión de Explotaciones Lecheras. Tenemos datos del 2007 al 2016 de las 52 explotaciones con muy poca entrada y salida, y ahí lo que intentamos tener son muchísimos datos recogiendo muchísimos datos, y tenemos muy pocas salidas de datos. Intentamos tener los menores índices posibles y que sean los más eficaces desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista económico, porque yo creo que hay dos gestiones, una la gestión técnica de la explotación y otra la gestión económica de la explotación, ayer lo comentábamos, y desde el punto de vista económico nosotros estamos trabajando con el excedente bruto de explotación. Ingresos menos gastos, sin tener en cuenta ni las amortizaciones, ni los pago de la mano de obra familiar, ni nada por el estilo para que sea comparable. Y yo creo que en un primer lugar me quedo ahí. Muy bien, gracias. José María. Sí, buenas tardes. A ver, nosotros llevamos 3 o 4 hojas mensuales. Primero tenemos la hoja técnica, donde recogemos todos los resultados técnicos de la explotación, animales, patologías, partos, reproductivo. Luego llevamos una hoja, digamos, mixta técnico-económica, donde está integrado todo el tema de alimentación, para sacar el margen bruto teórico mensual. Y digo teórico porque, claro, esto está basado en lo que carga el UNIFIT y en las cabezas que hay, pero allí no están calculadas las mermas, que es una parte importante que tenemos que ir corrigiendo. Y luego quizás la parte más importante es el cierre de contabilidad que hacemos mensualmente. Claro, para hacer esto pues te hace falta gente en la oficina, tenemos 2 administrativos y luego tenemos también un asesor económico, ¿no? Entonces, procuramos todos los meses cerrar contabilidad, con lo cual hay que hacer muy bien los stocks a final de mes para saber realmente lo que has consumido o no, y evidentemente hay que pesar muy bien todo lo que entra a la explotación y todo lo que sale. Muy bien. Bueno, abundando con el tema, me gustaría que comentaréis qué consideréis imprescindible ley de mínimos para poder llevar una gestión económica sencilla de la explotación. José Carlos. A ver, yo creo que el dato fundamental es producción por vaca en ordeño. Allí en mi granja hacemos también un registro de los kilos de UNIFIT entregados. Y media por vaca en ordeño y media por vaca presente. Los partos, número de partos por mes. Un poco la visión conjunta de la granja de cómo se va a ir desarrollando. Para mí es muy importante tener una previsión a más o menos 1 año, 9 meses de los partos que va a haber, la leche que puedo hacer, las eliminaciones que voy a hacer en función de eso. Muy bien. Juanjo, ¿qué le transmitirías a un ganadero tuyo que no trabaja en gestión técnico-económica, que, bueno, con una persona que empezaras para poder iniciar en el proceso? ¿Qué ley de mínimos les pides? Ganas. El problema son las ganas. Bueno, ganas vamos a verlo como el valor en la mili, por hecho. Es que el problema de esto es que a veces el ganadero que tiene ganas de hacerlo es el que es bueno y tiene beneficios. Y a veces es que el que es malo y es el que necesita realmente esto para tener una herramienta, para tomar decisiones, para cambiar determinadas cosas, no quiere. Yo alguna vez se lo he hecho aposta a un ganadero que sé que está en pérdidas y le echo la hoja y me ha dicho, ¿qué quieres enseñarme? No quiero verlo. Y se ha salido corriendo de la oficina y se ha tapado los ojos. Yo no quiero ver esto, no me enseñes esto, que me jodes el día. Entonces, un poco de ganas de querer cambiar algo. Pero si hay ganas, ¿realmente con un pequeño esfuerzo se puede hacer? Con un pequeño esfuerzo. Lo que es una cuenta de resultados es apuntar facturas de ingresos y gastos. Tampoco es algo muy... ¿Qué experiencia nos puedes transmitir tú, Fano, de lo que hacéis en Asturias? En ese aspecto.
¿Qué ley de mínimos le solicitáis a vuestros ganaderos? No, yo puedo hablar de lo que yo conozco, no lo que hacen en Asturias. En Asturias hay mucha gente que trabaja en gestión y trabaja muy bien. Mi experiencia personal. Mi experiencia personal es que nos hemos confundido en muchas ocasiones, hasta hoy, de forma reiterada, intentando montar herramientas de gestión tan complejas y tan complicadas que al ganadero le abrumábamos. Hace falta cosas muy sencillitas, pero que definan cuál es la situación de la explotación. Mirad, en general, en Asturias, y yo me imagino que aquí, hay muy buenos ganaderos que manejan técnicamente muy bien la explotación, saben cómo alimentar, saben lo que es un programa reproductivo, saben cómo manejar un programa de calidad de leche, y hay malos empresarios. También es verdad una cuestión, si no tienes buenos índices técnicos, va a ser difícil que tengas buenos índices económicos. Pero hay muchos ganaderos con muy buenos índices técnicos que son un desastre económicamente. No han tenido en cuenta cuál es el modelo productivo, no han tenido en cuenta el nivel de inversión. Ayer hablábamos por la noche de ganaderos que construyen una explotación y resulta que en naves más instalaciones les van niveles de inversión de 3.500 euros, 4.000 euros por vaca alojada. ¿Cómo vamos a amortizar eso? Y yo que trabajo en la administración, creo que uno de los grandes fracasos que tenemos en la parte en que yo trabajo es que no hemos sido capaces de transmitirle a la gente que ya no solo consiste en gestionar bien la explotación desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ganadero, sino también hay que hacerlo desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista económico, yo creo que hay grandes lagunas. Grandes lagunas, no se tiene en cuenta, y yo creo que tendremos que entrar en esa cuestión a lo largo de la tarde, no se tienen en cuenta los ingresos, de qué vienen los ingresos, no se tiene en cuenta quiénes son los gastos, no se tiene en cuenta cuál es el excedente bruto y qué posibilidades tenemos de endeudarnos y amortizar esos niveles de endeudamiento. Y eso yo creo que en un momento en precios bajos no es un problema de rentabilidad instantánea, es un problema de amortizar lo que realmente debemos. Y en Asturias el gran lastre que tiene el sector ya no es un problema de gestión técnica de la explotación, es un problema de pagar lo que debe. En la mayoría de las explotaciones han crecido de forma desordenada, no han tenido en cuenta la situación económica, si la técnica, y resulta que al final lo estamos encontrando con grandes dificultades. José María, permíteme que te cambie un poquito la pregunta, porque evidentemente has comentado que trabajas con 3 o 4 hojas de cálculo al mes. ¿Puedes comentarnos cómo empezasteis a hacer gestión económica y qué ley de mínimos os planteasteis? Empezamos a hacer gestión económica, yo creo que fue allí alrededor del año 2000. Mi hermano hizo un curso en ESADE, de directores de empresa familiar, y allí nació un poco el embrión, ¿no? La explotación iba creciendo y evidentemente manejábamos un nivel de contabilidad para ir por casa y vimos que aquello no era operativo, ¿no? Entonces, el tema de tesorería tampoco lo gestionábamos bien y, bueno, a raíz de ahí vino un asesor externo, empezamos a introducir una serie de registros mensuales, a protocolizar mejor todo y, bueno, pues poco a poco es ir creciendo, ¿no? Ver las necesidades y tampoco excederse, ¿no? O sea, tú necesitas tener unos resultados mensuales para tomar unas decisiones. Tampoco podemos paralizar la empresa porque, digamos, oye, el análisis de los aspectos económicos es lo prioritario, ¿no? O sea, sabemos que vivimos de vender leche y venderla a buen precio, pero tenemos que saber en cada momento dónde estamos y a dónde queremos ir y qué plan de inversiones llevaremos y hasta dónde podemos llegar en cada momento, ¿no? Entonces, tener datos para tomar decisiones en base a ellos. Muy bien. Vamos a evolucionar las preguntas precisamente en este apartado que ha comentado ahora José María respecto a de dónde nos vienen los ingresos. Históricamente, la cifra que se manejaba era que siempre el 85% de los ingresos provenían de la leche, pero yo estoy seguro que vosotros podéis tener alguna variación al respecto en función de las decisiones que toman en granja. Y me gustaría saber si tenéis el dato, qué porcentaje sobre los ingresos totales de ventas supone la producción de leche y cuáles son el resto de actividades que más aportan a esa facturación. A ver, allí en mi granja casi el 90% es ingreso de leche, el 90%. 89, algo. Y el resto, la cuantía más alta, la PAC. La PAC. Luego la venta de vacas a matadero, luego la venta de terneros, por ese orden. Pero me llama la atención una cosa, José Carlos, porque, por ejemplo, hablando contigo y conociendo la historia de tu explotación,
tú en un momento determinado tomaste la decisión, por ejemplo, de cebar los terneros. Sí. A ver, hace como 2 años que empezamos una política de reducción de costes. Vale. Entonces, una de las decisiones que tomé es hacer la recría en casa, que hasta ese momento la estaba haciendo exteriorizada. Paralelamente, dado que tenía que hacer una pequeña inversión, pues se me ocurrió por qué no cebar los terneros que prácticamente se estaban regalando y se iban de la explotación sin dejar nada. Bien, la experiencia va ahora para 1 año y medio. No he quedado contento con el tema. El dinero entró, salió y no vamos a mirar mucho más por si acaso. Muy bien. Juanjo, ¿en qué porcentajes medios se mueven tus ganaderos sobre los que tienes el mayor control de datos? ¿O hay mucha variación entre ellos? ¿O qué otros factores influyen en la facturación? 90% leche, 3% la PAC y otro, me parece, 3% vacas de matadero y 2% terneros. Son esos datos. Muy bien. Fano, ¿qué nos cuentas a este respecto? Yo tengo grandes diferencias. ¿Tienes grandes? Diferencias con lo que acabo de escuchar. Año 2015. Los ingresos del rebaño. Leche vendida el 82%, venta de ganado el 4%, compra de ganado menos 1,4%, variación de existencias 1,6%. Total de las ayudas 10,5%. Otros ingresos 2,3%. Perdona, ¿cuánto el total de las ayudas? El 10,5%. 10%. 10,5%. ¿Eso lo podemos transmitir en euros? No, o en- vamos. Sí, lo podemos hacer. ¿Pero por qué os sorprende tanto? No, no me sorprendo, estoy preguntando, porque hay variaciones importantes. Juanjo habla de un 3%, tú estás hablando de un 10%. Por eso me llama la atención. Bueno, Supongo que estará en función del tamaño de explotación y de la cuota asignada anteriormente, claro. claro. Bueno, yo os cuento lo que yo sé de esto. Nosotros cogimos todas las explotaciones de leche de Asturias del año 2016. 2.137 explotaciones estaban entregando leche. Cogimos los litros de leche que entregaban por la declaración obligatoria Infolac. Yo era el jefe de servicio de ayudas del Principado y cogí todas las ayudas del primer pilar. De primer pilar. ¿De acuerdo? Y esa es nuestra base de datos. Con lo cual, no estoy hablando de un muestreo, estoy hablando de los datos de la teoría de las explotaciones. Vale. Hablemos de muestreo. Yo cogí Tágel y lo llevo desde el año 2007 con Mario Peláez. El excedente bruto de explotación, ingresos menos gastos, si tener en cuenta la mano de obra familiar, las amortizaciones y el rendimiento de capital, significa entre el 46 y el 50%. Datos que en Galicia tiene publicados Sineiro y Santiso, que antes lo vi por aquí, y que coinciden plenamente con lo que nosotros tenemos. El excedente bruto de explotación, de cada 100 euros que le quedan a un ganadero, para pagar su mano de obra familiar, sus amortizaciones y el rendimiento de su capital, de cada 100 euros, entre 45 y 50 vienen de las ayudas del primer pilar, solo del primer pilar, no hablo del segundo pilar. Y ahora, antes lo comentaba con Concha, lo sorprendente. Este año cogimos las explotaciones de leche de Asturias y las agrupamos en niveles de producción. Menos de 100.000, 100.000, 250, 250 y más de 1 millón. Sorpresa. Las ayudas del primer pilar, que en realidad son ayudas de mercado, significan un 0,054 céntimos de euro por litro de leche producido. Tengo que ponerlo en pesetas y para ponerlo en pesetas tengo que mirar la chuleta. Me dice un ganadero amigo mío, dice, siempre hablas en euros y en céntimos y yo la hostia, hablarlo en pesetas. Mirar, media, 0,054, 8,9 pesetas por litro de leche entregado a la industria láctea, no producido, entregado a la industria láctea. 8 de media total de todos los ganaderos de 9 Asturias. de Asturias. ¿Vale? Explotaciones con más de 1 millón de litros, 5,5 pesetas. Ya coincidimos en algo. Sí, Vale. Explotaciones con menos de 100.000 litros, 17,5 pesetas. 3,3 veces más
las que están por debajo de 100 que las que están por encima de 1 millón. Y estamos, insisto, hablando de ayudas de primer pilar, que son ayudas de mercado. ¿A qué os llevo? Os llevo a lo que ahora está tan de moda, que es el tema este de la equidad, de la justicia de las ayudas. Las ayudas son una parte importante en la gestión económica de las explotaciones, muy importante. Hoy la PAC ya no es medidas de regulación de mercado. Hoy la PAC son ayudas. Y gestionar ayudas, en mi opinión, tal vez por deformación mental y por deformación profesional, es tan importante como gestionar técnicamente una explotación. Nosotros tenemos que prever qué va a pasar en la PAC, cuál es la reforma intermedia que se avecina, cuál es la reforma de 2020, cómo van a jugar las ayudas de mercado y cómo va a jugar la regulación de mercado. Y me callo porque ya creo que me pasa mucho. No, yo creo que el tema es muy interesante, pero la pregunta siguiente es ¿cómo vais a enfocar el planteamiento para la reforma de la PAC o cómo se va a plantear? Déjalo para dentro un rato, anda. Si estamos hablando de 16 pesetas por litro, en la franja por debajo de 100.000 litros, creo que hay una clara importancia en el tema. Vamos a ver, los datos son, y yo esto lo he hablado con la gente del Ministerio, los datos son los que son, no son otros. Y a mí me gustaría que fueran otros. Y no hablo del segundo pilar, que el segundo pilar corregiría tamaños de explotaciones, dificultades de producción, zonas de montaña, cuestiones de ese tipo. Hablo de las ayudas que son ayudas de mercado. No, pero es que estas ayudas de mercado, Fano, discúlpame que insista, el tema es que es una decisión política de dónde aportar o cómo hacer. Y entonces sí que es muy importante que todo el sector conozca o que tenga la idea de hacia dónde se va a dirigir ese tipo de decisión. Hoy por la mañana veía a una ponente hacer unas previsiones de lo que hacía la Comisión Europea sobre el futuro del mercado. Yo tengo un hijo que acabó económicas, le falta el trabajo final de carrera y como es un vago, yo participo en ese trabajo final de carrera haciendo una cosa muy sencilla, que fue coger las previsiones, ¿te acuerdas del aterrizaje suave de la Comisión? 2016-2017, Concha. Y decían, bueno, el consumo interno va a ser la hostia, las exportaciones a China la de Dios, lo de Rusia no sé qué, Nueva Zelanda no sé qué más, y al final el precio que van a cobrar los ganaderos españoles y europeos va a ser un precio similar al periodo anterior del 2014. Hemos acabado con toda la regulación del sector, hemos acabado con las cuotas y hemos acabado con medidas de regulación de mercado. Y esto no es una crisis, esto es un nuevo escenario. Entonces, yo no me atrevo a hacer previsiones. Yo aquí lo que me atrevo es a intentar transmitir una sola cuestión. Aquí hay un escenario nuevo. El escenario un poco se planteó por la mañana con la intervención de la ponente de la comisión, y es que los ganaderos tienen que estar preparados para trabajar con un precio del litro de leche, que en definitiva es el 80 o el 85, podemos ponernos de acuerdo enseguida. En función de las medias nos ponemos de acuerdo, da igual. Calcularle entre el 80, 85 o más arriba de los ingresos totales de la explotación, que va a estar fluctuando. Eso del famoso término ahora de la volatilidad. Y tenemos que preparar todas las explotaciones para eso. Y a los gestores de esas explotaciones para eso. En Asturias se creció, yo creo que un poco como en Galicia, en base a dudarse. Y teníamos niveles de apalancamiento del 80-85% sobre inversión. Esos niveles de apalancamiento yo no aconsejo que los tengan ahora, porque puede venir una época de precios buenos. Pero ¿quién prevé en septiembre un precio bueno o un precio malo? ¿Quién de los que estamos aquí presentes se atreve a decir en septiembre tenemos este precio? Nadie. Entonces tú como productor de leche tienes que estar preparado y tener la explotación preparada para tener un fondo de reserva y un nivel de inversión adecuado con una gestión económica adecuada. Por eso para mí es tan importante o más importante una gestión económica que una gestión técnica. Y no hablo más porque solo hablo yo, joder. Muy bien, no es un monólogo realmente, pero está muy interesante lo que estás comentando. José María, yo creo que vamos al otro punto, ¿no? Yo voy a ser más breve, A ver, nuestra estructura de ingresos es muy diferente a la que se ha estado comentando hasta ahora. Nosotros ya estamos en el 93% de ingresos por venta de leche, 4,5 por PAC, 1,2 de terneros y 1,5 por venta de vacas de desvieje. Claro, nosotros no es que tengamos mala PAC, tenemos una PAC en volumen quizás de las más altas de España, probablemente. Pero cuando estamos viendo por litro de leche, nuestro ingreso son 15 euros por tonelada, que venía a ser 2,5 pesetas. Todo esto lo que ha comentado él, evidentemente, es lo que explica que se diga cómo puede ser que la leche vaya a 30 céntimos
los costes de producción sean 35 o más y la gente no cierre. Evidentemente, el ingreso por PAC en muchas explotaciones, y ya no hablamos de España, hablamos de Europa, claro, es muy superior y hace que los ingresos puedan estar en 40 céntimos tranquilamente en granjas. Entonces, claro, de cómo se gestione todo este tema a nivel europeo va a depender cómo se reestructura el sector lácteo europeo, más rápido o más despacio. Porque mucha gente no ha entrado en pérdidas gracias a la PAC. Si la PAC desaparece o mengua, la estructura productiva va a ser de otra manera. Muy bien. José Carlos, volvemos a la carga. ¿Modificas o cambias la toma de decisiones en función de la situación del precio de la leche? Sí. Y si es sí, Sí, ¿cómo? o sea, momentos de precios muy bajos, por ejemplo, hace a mediados del año pasado, matamos las vacas con una media de producción más alta. O sea, subimos el umbral para matar vacas, para secar, en función del precio de la leche y el coste que estamos teniendo de alimentación. Juanjo, No. ¿qué recomiendas a tus ganaderos? ¿No cambias? Nada. Nada. ¿Por qué? No, pregunto. Siempre intentamos producir para ganar lo máximo posible, esté la leche como esté, porque hay que cambiar el sistema. Sí es cierto que este año se han matado más vacas, pero se han matado más vacas porque no había quien se llevase la leche. Entonces, en un momento dado, la leche no la quería nadie, la gente tenía que decidir entre bajar la producción o matar vacas. Y se decidió matar vacas, pero no porque el precio fuera bajo, sino porque no se podía vender esa leche. Pero creo que si siempre vas a intentar sacar lo máximo por vaca, ¿por qué cambiar la filosofía cuando está barata o cara? Si siempre vas a lo mismo. No. He hecho una pregunta ya. Ya, pero yo estoy, ya sabes que... ¿Tú crees que los ganaderos que están concretamente en el programa de gestión en Tágel, cuántos usan esa información para toma de decisiones o solamente es a nivel informativo? Muy pocos. A pesar de que la situación del precio de mercado modifique, son pocos. Son muy pocos. Muy pocos los que realmente creen que, a pesar de que llevan 52 explotaciones, a pesar de que Mario y su gente se deja hielas entre telas, no acaban de entender que Tágel es una herramienta fundamental en la toma de decisiones. La toma de decisiones tiene más que ver con la visita del veterinario, con la visita del técnico, con lo que oyen al vecino, etcétera, etcétera. No ha calado todavía el concepto este de gestión empresarial, no lo ha calado. ¿Y qué hacen los ganaderos? Mira, estaba aquí mirando los datos que nosotros tenemos de evolución de la producción de leche. Nosotros venimos cayendo en Asturias en producción de leche desde el año 2004. Nosotros hasta el año 2004 incrementamos producciones o mantuvimos producciones. Está Roberto por ahí, igual me riñe. Y ajustábamos producción cota. Bueno, se jugaba como se jugaba con todo aquello. Y desde el año 2004 hasta el año 2013 perdimos 120 millones de litros, 120.000 toneladas. De 2014 a 2015 hemos incrementado la producción un 16%. Que me lo expliquen. Con los precios y con la crisis. A lo mejor lo que tenemos es un problema de precios y no tenemos un problema de materias primas. Y eso da juego. Entonces, bueno, no sé, cada uno eso tiene que intentar. Y te pones a explicar esto y dices, oiga, ¿cómo con estos precios? Y que en Asturias no son malos. Sabéis ahí que nosotros tenemos unos precios distintos, jugamos en otra liga. ¿Qué es lo que le lleva al ganadero o al conjunto de ganaderos a incrementar la producción de esta manera? ¿Y quiénes son los que están incrementando? Hemos cogido y sesgado quiénes son los que incrementan y incrementan muchísimo más los ganaderos que no tienen niveles de producción por hectárea superiores a 35.000 litros. Lo digo como reflexión, para que alguien piense. Muy bien. José María, ¿modificáis la toma de decisiones en función del precio de la leche? Sí, evidentemente sí, ¿no? Tienes una política constante, pero si hay una situación complicada, como por ejemplo se produjo la primavera pasada, ¿no? Que el mercado no admitía leche o bajó mucho de precio. A ver, ya de normal nosotros tenemos lo que llamamos la vaca marginal, ¿no? La vaca marginal es esa última vaca que estás ordeñando que igual ya está destinada a matadero y tienes que decidir en qué momento la mandas a matadero, ¿no? Allí hacemos el margen bruto, o sea, lo que gasta en alimentación y le dejamos un margen de 2 euros, ¿no? Mientras me dé 2 euros,
aparte de lo que se come, la mantengo en la granja. Cuando baja de 2 euros, que es lo que considero yo que va a tener 1 euro de gastos fijos y el otro euro es el que me deja de margen. Pero evidentemente ahí le estoy poniendo el precio del momento. Si en un momento determinado la leche baja y no la admite el mercado y se pone como se puso a 20 céntimos, pues salimos y sacrificamos más vacas, ¿no? Y si hay que sacrificar vacas en un momento dado, pues se sacrifican. Esta respuesta me permite una pregunta que tenía preparada para más tarde y que me gustaría también trasladar a vos, al resto. Pero siguiendo con tu observación, esta mañana Juaristi ha hecho un comentario de a partir de qué producción saco la vaca porque no me es rentable. Tú hablabas del coste, 2 euros más. Cuando tú decides que una vaca va a matadero, ¿la preparas ganando kilos o la decisión económica de 2 euros más que lo que come es la que manda que va a matadero? No, nosotros no engordamos las vacas para mandarlas al matadero, no tenemos esa política, ni las secamos ni nada. Evidentemente, si tú tienes una vaca que en estos momentos estaremos sacrificando sobre 20, 21 litros, ¿no? Hay vacas que pueden estar 500, 600, 700 días haciendo esa producción. Evidentemente, esas vacas se están engordando. Claro, ahí tienes que calcular que te está dando esos 20 litros, igual te está ganando 300, 200, 400 gramos diarios, ¿no? Eso lo puedes poner también en la hoja de cálculo, que la hacemos con Juanjo precisamente, ¿no? Sabemos exactamente esa vaca lo que come, porque hay una estimación, me está comiendo 20, 21 kilos de materia seca, incluso hoy sabemos qué grasa y qué proteína me da esa vaca. Como no estamos hablando de una vaca, sino que estamos hablando de un grupo de vacas, puede ser que estas vacas te estén incrementando 1/10 los sólidos de toda la leche de la granja. O sea, puedes sofisticarlo bastante esto y elaborarlo bastante bien. Y tomar la decisión pues en función de eso. A ver, tampoco es cuestión de que esté una semana más, una semana menos, ¿no? Pero sí que tenemos una hoja de cálculo precisamente preparada para esto. José Carlos, ¿tú preparas las vacas que van a matadero o haces una política semejante a la de José María? A ver, en principio, por razones de espacio, una vez que las vacas llegan a una determinada producción, se liquidan y bien. Otra cosa es que muchas vacas coinciden, esas vacas con lactaciones muy largas, que ya estaban destinadas para sacrificio, y que una vez baja la producción, coincide también que la vaca está bien de carne y se elimina. Pero no hay un... Voy a esperar más o menos, es un poco en función también del espacio. Juanjo, ¿tus ganaderos les recomiendas que rematen las vacas o no? Yo antes te he contestado un poco por degeneración profesional, no tanto como él o José María, por cuándo se matan las vacas, un poco antes, sino si se cambia la forma de alimentar a las vacas o se hace algo distinto en la granja, que eso es lo que no recomiendo hacer. Otra cosa es poner el listón a la hora de matar las vacas en función de esto sí. Pero el resto de cosas no se cambia la alimentación, no se quitan aditivos, no se hace nada de esto. Eso es más o menos la respuesta que te quería dar. Imaginaba que iba a haber esa aclaración. Es la degeneración profesional, entonces se me ha ido... Y esta ya es pregunta trampa. ¿Sabes el precio medio de salida de tu vacas a matadero? Sé que es muy complicado, ¿eh? Perdón. No. El año pasado fueron 725 euros. Joder, sí lo sabe. Sí, bueno, porque cerramos el año hace poco y 725 euros fueron. José Carlos, tienes tú ese dato en la cabeza, es muy difícil, lo sé. ¿Sí? ¿El precio medio de salida de tus vacas a matadero? Exacto, no lo sé. Puede estar en torno a los 800 euros. ¿800? Sí, es posible. Bueno, pues estamos hablando de cifras realmente importantes para no preparar animales. No, claro. Bueno, pero claro, depende, claro, es que hay vacas que salen que valen 1.000 euros o 1.200 incluso y vacas que valen 150. Sí, realmente el sistema vuestro sí prepara animales. No es que haya una dedicación exclusiva, pero sí que permite que esos animales se rematen. Bueno, estoy cogiendo preguntas del público. Por favor, no paréis de pasarlas, que estamos con ellas. Para todos, ¿la sostenibilidad de las granjas del 2025 es una cuestión de tamaño de explotación? José Carlos. La sostenibilidad. No sé, yo en mi caso un poco pienso en la edad que tengo hoy y la que voy a tener en el 2025. No me veo en el 2025 ordeñando todos los días ni subido al tractor, la verdad. O no quiero. Entonces, yo de siempre he tratado de que la granja creciera y uno de los motivos es eso, poder tener una calidad de vida que fuera mejor. Exactamente. Sí, pero déjame que te haga la pregunta trampa. Hace 8 años, si te hubieran preguntado qué ibas a hacer en el 2017 y ahora vemos lo que has hecho, has crecido. Sí. A ver, un poco mi idea siempre ha sido la de tener una explotación un poco
grande en el aspecto de que yo no tenga que levantarme todos los días a ordeñar, etcétera, etcétera. A día de hoy aún hay muchas tareas de la granja que las hago yo, o sea, aparte de la gestión y tal. Mi aspiración es llegar a que eso no pase, a que solo gestione y ya está. Lógicamente, en función del mercado, en función de cómo se vaya desarrollando todo esto, pues habrá que ir tomando una decisión u otra. Pero creo que el crecimiento que sí está en mi pensamiento. Juanjo. No sé, son muchos años ya eso. Creo que si hay crisis como la de este año o la del 2012, los ganaderos que suelen desaparecer en la zona donde yo trabajo son los más pequeños. No quiere decir que alguno grande que se haya endeudado en demasía, que haya hecho inversiones a destiempo, pueda caer. Pero yo lo que he visto hasta ahora es que sí que los más grandes van creciendo más y los que desaparecen son los más pequeños. Supongo que esto va a seguir así. Bueno. Yo voy a ser un poco irreverente. El tamaño importa relativamente en esto. Esto es como en el acto sexual. En Asturias estamos viendo explotaciones con un tamaño grande, explotaciones más de 1 millón de litros, más de 500.000 litros, están en una situación muy complicada. Tienen graves problemas, han crecido desordenadamente y tienen graves problemas. Y creo que en Galicia estará pasando una cosa similar. Es decir, hay explotaciones con 450.000 litros de leche que vive una unidad familiar, porque estamos hablando de explotaciones familiares, no estamos hablando de otras cosas, que a lo mejor más tarde hablamos de eso. Pero con explotaciones familiares con 450, 400.000 litros de leche bien gestionadas, no creo que haya ninguna dificultad para salir adelante, ni hoy ni en el 2025. Y no me gusta, ya lo dije, que me escapo de hacer conjeturas sobre el futuro, porque si la comisión que tiene todos los elementos para hacer conjeturas, ya visteis lo que hizo con lo del aterrizaje suave de las cuotas, y ya vivisteis lo que vivisteis en el 2016 y cómo está el 2017, pues hacer conjeturas es muy complicado. Yo creo que hay buenos empresarios lácteos con tamaño medio y modelo productivo adecuado que son capaces de sacarle más rendimiento económico a una explotación de 500.000 litros que a otra de 1 millón. Es verdad que hay tamaños críticos, tamaños que por encima de esto no podemos soportar un AUTE. Es muy difícil viabilizar una explotación con 100.000 litros para un AUTE. Yo lo veo muy complicado, muy complejo. Pero si ya hablamos de tamaños medios, estamos hablando de 250.000 litros por UTE de explotación, similar a lo que están ordeñando los holandeses, similar a lo que están ordeñando los daneses o incluso los alemanes, 250, 300.000 litros por UTE. Yo con esto creo que se puede viabilizar cualquier explotación. Yo creo que más que el tamaño es el modelo productivo. A mí lo que realmente me preocupa no es la crisis como la que tenemos. Ahora tenemos una bajada de precios. Una crisis sería una tormenta perfecta. ¿Cuál sería la tormenta perfecta? Precios litros de leche como los que tenemos Y coste de materia prima. y coste de materia prima, coste de alimentación del rebaño como los que tuvimos en 2009, 2010. Esa sería la tormenta perfecta. Y ahí sufrirían más los que tienen dependencia de alimentos comprados fuera de la explotación que una explotación de tamaño medio que esté sin dependencia de alimentos comprados de la explotación, que sea capaz de producir con maíz forrajero o hierba y con unos concentrados y con unos costes de concentrado. Yo no hablo de gramos de concentrado por litro de leche, hablo de coste por litro de leche adecuado. Entonces yo creo que ahí el tamaño es muy relativo. Yo creo que es más importante el modelo de producción y la decisión empresarial. José María. Bueno, yo voy a disentir un poco, evidentemente. A ver, en el ADN de nuestra familia está el crecer, ¿no? Nosotros empezamos con 12 vacas en el año 60 y hoy estamos en 2.500. Por lo tanto, hemos crecido antes de las cuotas, hemos crecido durante las cuotas y seguimos creciendo después de las cuotas, ¿no? Y más hoy en el modelo que se ha abierto en Europa después del final de las cuotas. Estamos hablando de que la leche es un commodity, ¿no? Y al final lo van a producir los más eficientes. Ya partimos de la base del que no lo haga bien va a cerrar, sea grande, sea mediano, sea pequeño. Eso va a pasar.
¿Por qué? Porque estamos en un mundo más competitivo y hay que decirlo alto y claro. No hay tintas medias aquí. ¿Qué pasa? Que todavía las ayudas comunitarias están escondiendo ciertas cosas, ¿no? Pero estas ayudas entiendo que van a ir a menos. Por lo tanto, la economía de escala va a funcionar 100% en el negocio de las vacas. Eso sí, hay que hacerlo bien. Pero va a funcionar y el crecer te da una ventaja. Ahora, crecer no quiere decir solo tener más vacas, ¿eh? Quiere decir tener las instalaciones adecuadas, tener las tierras o los forrajes cerca, saber qué hacer con el estiércol, saber dónde llevar la leche, porque no la tengas que llevar muy lejos, y sobre todo, tener una gestión del personal coherente, porque en granjas grandes quizás sea el problema número uno, ¿no? Cómo gestionar el personal, cómo gestionar las tareas y cómo transferir decisiones que ya no tomado el propietario al resto de gente que está trabajando contigo y que lo haga adecuadamente. Ligando economía de escala, ligando tamaño de granja, ligando lo que hemos comentado esta mañana José Luis, nos ha sacado unas gráficas de cuál era la eficiencia por medio de 200 vacas, de 200 a 500, más de 500 vacas. ¿Qué módulo pensáis que sería el más adecuado, el más rentable en los próximos años en cuanto a tamaño? José Carlos. Yo vuelvo a contestar con la respuesta que dije antes. Es decir, no creo que sea una cuestión de un módulo, de un tamaño en concreto. Es un poco como tú quieras organizar, voy a decir, tu vida. Insisto, si dos personas viven tranquilamente ordeñando 50 vacas, sin librar ningún día, sin tal, es correcto. Yo no quiero ese modelo para mí. Yo nací en ese modelo, estuve muchos años ahí y trato de escapar de ese modelo. Sí, pero tu modelo personal, si pudieras elegir en qué tamaño te establecerías el número de vacas, ¿en cuál te pondrías? Mejor más arriba que más abajo. Sí, más arriba que más abajo, pero... Pues mira, a ver, con 200 vacas ahora que hay en mi granja, pues ya he dicho que tengo que hacer aún mucho trabajo yo. O sea que necesito por lo menos otras 100. Creo. Bien. Hablamos de 300 entonces, ¿no? Sí, estaría bien. Ahí tenemos un dato intermedio en la escala que planteaba Media José Luis. Juanjo, si pudieras elegir el tamaño de tus ganaderos para maximizar la eficiencia, ¿dónde lo pondrías? ¿Para mí o para ellos? Para Para mí grandes porque pagan más. Para ellos, Juanjo, por favor. Para ellos depende de la tierra disponible, del estiércol donde lo puedan tirar y de la fábrica de leche que tengan cercana y se quiera llevar la Vamos a leche. contar con estos factores cubiertos, aunque sea mucho pedir hoy en día. A ver, yo veo granjas de 500 vacas que son muy rentables porque se llevan más o menos de una manera familiar con algunos empleados y ya para pasar al modelo de José María hay que ser bastante más profesional y manejar los empleados de otra manera bastante más complicada. Entonces, yo creo que 500 vacas es un modelo bueno y para pasar al modelo José María hay que echarle ya sustancia. Fano, yo sé que estoy insistiendo un poco sobre el tema y me estoy poniendo pesado, Sí. pero en Asturias vas a montar una granja mañana. Tu granja ideal, pensando en eficiencia, ¿cuántas vacas pondrías? Es que no hay un tema de vacas. Y un tema de modelo. Es decir, yo tengo ganaderos y hoy veníamos en el coche, ayer hablando con un señor que está por encima de 1.800.000 litros de producción y está a punto de cerrar, porque es un auténtico animalito. Es decir, esto no es un problema de cuántas vacas tiene la explotación. Esto es un problema de que hay que gestionar lo que tienes para ser eficiente. Comparto el criterio. Una explotación de leche que es capaz de producir maíz forrajero, que es capaz de tener costes de alimentación bajos porque tiene poca dependencia de concentrado, que no tiene grandes amortizaciones ni tiene grandes alaraques de otra cuestión y que tiene un tamaño del que sea, es capaz de competir. Yo ahí empezaría a hablar de otra cosa. Empezaría a hablar del bienestar de la mano de obra. Aquí tenemos un problema en leche. Las explotaciones del norte no son tus explotaciones. Aquí el ganadero está atado al teto de la vaca constantemente. No puede permitirse el lujo de muchas jornadas como esta, porque tiene que ordeñar por la mañana y ordeñar por la tarde. Y si no ordeña él, tiene que buscar a alguien que sustituya ese ordeño. Yo creo que aquí hay un elemento fundamental.
que es cómo va a funcionar el robot en los próximos años. Eso va a ser determinante, en mi opinión. Y a partir de ahí, eso va a arrastrar el tamaño que podríamos considerar óptimo en función de la disponibilidad de superficie que tenga la explotación. Por eso digo que yo creo que no es un número de vacas, sino es un conjunto de todos los elementos que tienen esa explotación, teniendo en cuenta un futuro próximo, que considero que es próximo, que es el papel del robot en ordeño. ¿Del robot? Sí. José María, Bueno, ¿cuántas miles? Sí, yo os puedo hablar de mi experiencia un poco en esto, ¿no? A ver, yo tampoco creo que haya un volumen ideal, ¿no? O sea, lo importante que es que en la vida tenemos que trabajar por objetivos, ¿no? Tenemos una empresa que puede ser una granja más grande, más pequeña. ¿Dónde quieres estar dentro de 5, 8, 10 años? Vamos a poner un objetivo a medio plazo que sea alcanzable, ¿no? José Luis antes nos ha hablado esta mañana, igual hay que empezar por la sala de ordeño, ¿no? ¿Qué sala de ordeño tengo? Evidentemente, llevarla al límite es una cosa interesante porque tú allí estás bajando tus costes de amortización por litro de leche. Oye, pues si tengo una doble 8, tengo una doble 12, pues ver si lo puedo llevar todo al límite. Evidentemente, como dice Juanjo, hay que tener tierra, hay que manejar estiércoles. Son varias cosas, ¿no? A un ganadero que tiene 80 vacas no le vamos a decir que el módulo 3000 es el ideal, porque para él no va a ser el ideal, ¿eh? Pero evidentemente crecer yo creo que tiene que ser un objetivo si quieres continuar en el mercado, porque crecer, aunque solo sea pasar de 80 a 160, te va a reducir tus costes, sí o sí. Y eso creo que es positivo. Ahora, ¿lo puedes hacer en el territorio donde estás? Que aquí también tenemos otro gran problema, ¿no? Hay zonas de España por explorar para producir leche que nadie se atreve a moverse, ¿no? Cosa que hemos visto en los países más avanzados que están haciendo. Tú vas a Estados Unidos, la producción se va trasladando de un lugar a otro. Yo vengo de una comunidad autónoma que estamos 63 ganaderos. Tenemos ya una pregunta en esa línea. Claro, es que ahora pondremos encima de es la una mesa. gozada venir aquí y ver tanta gente que está dispuesta a escuchar y aprender, ¿no? Allí en Aragón nos reunimos 8 o 10 como mucho. Es muy triste eso. Y hay unas posibilidades tremendas de producir leche allí. Pues con lo que estás diciendo ahora, ¿dónde es más rentable producir leche? ¿En la cornisa cantábrica o, por ejemplo, Valles de Duero o en Aragón? No tengo ni idea. Lo más importante es la sinceridad y la honestidad, José Carlos. Yo me pasa lo que a ti, por eso he preguntado. A ver, yo sé lo que es producir leche aquí, pero no sé. Yo creo que dependerá un poco de cada caso. Al final, creo que parte del éxito de la gestión de una granja está en conocer tus potenciales, tus debilidades y adaptarte a lo que tienes, la zona donde estás, disponibilidad de tierra, disponibilidad de mano de obra, en fin, es un conjunto de factores, no es solo uno. En virtud de eso, no sé, yo así a bote pronto, cuando pienso en la España seca, se me ocurre que allí tiene que ser más fácil que aquí, porque llueve menos, porque aquí el Purín están siempre las fosas llenas, no sé, supongo que ahí será más fácil. Juanjo, ¿dónde pondrías tú tu granja? Al lado de casa. Bueno, ¿En Castilla y León o en Galicia? Fácilmente en Castilla y León. ¿Por? Clima, disponibilidad de tierra y capacidad de crecimiento. Pero, a ver, los de la España seca tenemos un concepto un poco distinto. Cuando habla Fano de los forrajes y los forrajes y los forrajes, gastar poco en concentrado, depende cuánto te cueste el forraje. O sea, es que, claro, hay que valorar el forraje lo que cuesta realmente. Nosotros lo tenemos que valorar porque hay que regarlo, porque tienes que usar luz. Al final cuesta mucho dinero hacer forraje. No es como, tiro la semilla y ya está, me ha salido el maíz y cuesta muy poco. El forraje cuesta dinero. Y yo oigo gente en Galicia o en Asturias que tiene que traer el maíz de León y le cuesta muchísimo más dinero que a nosotros en la zona centro. Entonces, lo de la España húmeda y seca depende de lo que te cueste el forraje y no solo lo que te cueste el concentrado. Entonces, a lo mejor yo elegiría una zona de Castilla y León por el clima, porque como yo lo sufro mucho el calor y cada vez más, pues me iría a una zona más fresca, seguro. O sea, en Talavera no. No. Bien, Fano, ¿te atreverías a montar una granja en Valladolid? ¿Y por qué me lo preguntas? Bueno, pues ponerte un poco a prueba, después de la defensa numantina que has hecho de la cornisa. Es que aquí hay dos elementos que son completamente distintos. Una cosa es dónde puedo producir y otra cosa es dónde puedo vender. En León se estaba produciendo en algunas zonas que todos conocéis
y hoy no se está produciendo, porque no tiene dónde vender. Entonces, claro, esto ya no es solo dónde producir. Antuña es donde vender también. Claro, es que esto no podemos decir, yo monto aquí y mañana tengo que me compre la leche y esto no es un cuento de hadas, esto es otra cuestión. Estamos en un mercado mucho más abierto, mucho más complejo de lo que parece. Si yo tuviese dinero, que no lo tengo, para meterme en una explotación de leche, y no estoy loco y no me voy a meter, voy a jubilarme, si yo tuviese eso... No, esto no lo digo sinceramente, ¿eh? No es populismo esto, No, esto lo digo, no me meteré. El que está aquí tiene que seguir porque debe dinero y las está pasando de Aquilo y no tiene otra cosa que dedicarse. Y porque le gustan las vacas, Fano. Bueno, muy poquitos. Están más bien atados, muy poquitos. Entonces, vamos a ser claros. Este no es un buen momento para tener vacas de leche. Yo creo, y luego hablamos del futuro, me imagino, pero esto no es decisión, monto en la cornisa, monto en León. No, hay que jugar con muchas cosas. No solo con la capacidad de producir, sino con la capacidad de vender. Entonces ahí hay cuellos de botella muy importantes que los daneses tienen Te tengo resuelto. comprada la leche tanto en León como en Asturias. ¿Dónde pones la granja? En ningún sitio. Joder. Bien. José María. Bueno, a ver, afortunadamente en todas las comunidades autónomas hay cosas a favor y hay cosas en contra, porque si tú fuera a favor de una comunidad autónoma o una zona determinada, todas las granjas estarían allí, ¿no? Entonces, evidentemente, disponibilidad de tierra, pluviometría, calidad de forrajes, centrales cerca o lejos. Evidentemente, si la granja tiene que ser grande, hay que tirarse a la zona más árida de España, ¿no? Que haya forrajes, pero que haya baja pluviometría. Una granja a partir de 1000 vacas en zonas con 700, 800 o más litros de agua por metro cuadrado va a ser muy complicado de gestionar, ¿no? El tema de purines y todo esto. Entonces yo, pues el Valle del Ebro, que es lo que conozco más, creo que es una buena zona y el Valle del Duero también, por supuesto. Perdón, no me hagan corrillos. Dilo en alto. ¿Pluviometría de 305? No, si tuviese que montar una explotación de 350.000 litros, ¿dónde la montabas? ¿Dónde la montaba? Pues claro, tú estás hablando de una explotación de 1000 vacas. De los que hay aquí, muy poquitos tienen 1000 vacas. ¿Dónde la montabas? No, explotaciones más pequeñas seguramente se pueden montar todavía en cualquier lugar de España. Vale. Y se pueden mantener, seguramente. Vale. Bien, vamos a una pregunta que para mí es fundamental. Ha sido el tema que ha tocado Bernard indirectamente en la última presentación de esta mañana. José Carlos, ¿en qué porcentaje eres autosuficiente respecto al consumo forrajero, a la producción forrajera? A ver, allí el tema del forraje, producimos todo lo que se puede y nos arreglamos con eso. Es decir, si hay que pasar de 20 kilos de silo de maíz a 15, se pasa a 15. Si hay que pasar de... Si hay un año bueno con muchos kilos de silo de hierba, pues tiras más por el silo de hierba. Pero no compramos forraje o en la práctica estamos comprando algo de paja picada para ración de secas. No sé decir un porcentaje, a lo mejor en el volumen total puede ser un 2%, un 3%, no sé. Se van a hacer la idea muy bien todas las personas que están en la sala. ¿Cuántas hectáreas para 200 vacas? Ahora mismo estamos en 83 hectáreas. Es el último año, que es el año con más. Venimos creciendo de siempre. Hace pues un año y pico eran 75, 73 y pico. Juanjo, yo sé que allí es muy complicado esta pregunta, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Maximizar la cantidad de forraje, aunque sea con compra? ¿Cómo gestionáis el tema en Talavera? Es que hay ganaderos que compran el 100% del forraje y hay ganaderos que producen el 100% del forraje. Y hay otros que producen la mitad o producen solo hierba y compran el maíz. Es que hay de todo. Entonces, yo lo que intento que el que haga forraje, que lo haga bueno, de buena calidad, con buena digestibilidad, que lo haga bien. Tengo ganaderos que tienen secano y han decidido dejarlo para grano y comprar el forraje en otro sitio. Porque la calidad del forraje que salía, por el tipo de tierra, por las condiciones que había para no poder planificar, porque hay mucha piedra. Entonces, es preferible no ensilar, no hacer ese forraje, dejarlo para grano, venderlo y comprar forraje de otro lado. O sea, objetivo fundamental, maximizar la calidad del forraje. Bueno, ¿tienes datos de cómo funciona esto en Asturias?
¿Cómo son datos suficientes en cuanto a forraje? Los datos globales no hay. Globales no hay. Hay datos de gestión de TAGEL, de niveles de abastecimiento de algunas explotaciones, pero sí tengo datos globales de la superficie que utilizan las explotaciones, que es muy curioso. Mirar, nosotros cogimos la declaración de superficie de 2015 y 2016. Los ganaderos de leche de Asturias, me imagino que los de Galicia, yo creo que ajustaron bastante la superficie que utilizan con la superficie que declaran. Es verdad que a veces declaran un poquito de más, aunque no la utilicen por aquello de las ayudas y aquello que les vendíamos desde el Ministerio con tanto cariño. Pero en general, yo creo que se ajusta bastante superficie utilizada con superficie declarada de la PAC. Un detalle. Tenemos una media de 9.400 litros de leche por hectárea declarada, sea de pastos, sea de tierra arable, sea de pastizal, sea de lo que sea. Hectáreas totales. 9.500 litros de leche. Y ahora vamos a empezar a desglobar eso. Dices, oye, no está mal. Semejante a lo que está haciendo la zona de Poitiers de Francia. Explotaciones con 1 millón de litros. Media de litros producidos por hectárea, 24.500. Más de 1 millón de litros, 24.500. Explotaciones con menos de 100.000 litros, 3.600 litros de leche por hectárea. Eso tiene que ver mucho con las ayudas también y los pagos de la PAC. Es decir, esto no es homogéneo. Los datos son esos. ¿Por qué son esos los datos? Bueno, pues yo creo que habría que empezar a analizar caso a caso. Pero es muy dispar en nivel de intensificación. Hay superficies súper intensificadas y hay explotaciones con niveles de su utilización claro. Claro, no tiene que ver con una explotación como la que tú manejas, tiene que ver con otras cosas. María. Bueno, nosotros hemos apostado siempre por producirnos los forrajes. Conforme hemos ido creciendo también hemos aumentado la superficie agrícola, o bien comprando o bien alquilando, porque hoy es difícil comprar tierra. Evidentemente tienes que tener la tierra muy cerca a la granja, porque no perdamos de vista que estamos transportando mucha agua. Los forrajes básicamente son ensilados, con el 60-70% de agua, y eso es caro, es muy caro cuando vas a distancia, ¿no? Pero producir forrajes yo creo que es fundamental porque rebaja tus costes de alimentación si lo haces bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Que hay que ser muy bueno en este negocio, ¿no? Y hay que ser muy bueno como agricultor y muy bueno como ganadero. Y a veces una persona sola o 2 personas en una granja esto no lo pueden hacer. Estas son las ventajas del crecimiento, ¿no? Cuando tú vas creciendo y tienes 4, 5, 6, 8 operarios en la granja, puedes separar tareas, que unos se dedican al campo, otros se dedican a la ganadería, y eso hace que la gente se especialice, ¿no? Y mejore sus rendimientos. Entonces, producir leche es muy complicado, y como es tan complicado, todavía la producción está en manos de las familias en casi todo el mundo, ¿no? Pero básicamente en Europa. Pero claro, esto va a tomar otro cariz ahora, ¿no? Porque ya hemos dicho que esto va a ser un commodity y los márgenes van a ser más pequeños. Y va a ser muy fundamental hacer bien la ganadería y hacer bien la agricultura, ¿no? Y producir forrajes de calidad yo creo que es un reto para los próximos años en las granjas de España. Sí, por favor. Apuntabas una cosa importante que se me olvidó comentar antes. Nosotros en Asturias utilizaban 54.600 hectáreas para producir leche. Un tema clave, me imagino que en Galicia estará igual, por el sistema de herencia, que a lo mejor no conocéis, pero que es importante en el norte. Solo el 28% de la superficie que utilizan las explotaciones de Asturias son propias. Y el resto, fijaros lo que queda, el resto casi todos son precarios. Son arrendamientos en precario. Eso limita cualquier planificación que tú quieras hacer sobre la explotación. Ojo a esa cuestión, ¿eh? Fíjate la gran diferencia. El tema de la propiedad de la superficie y el tema de la producción de leche es un tema que nosotros en Asturias no hemos sido capaces de resolver, ni hemos sido capaces de poner medidas políticas, administrativas, para intentar solucionar eso de alguna manera. Y esa es una clave fundamental para el mantenimiento de las explotaciones en Asturias. Una pregunta. Que digan los gallegos cómo está la cosa. ¿Perdón? Los gallegos que digan cómo está. Sí. Lo de la propiedad.
Una pregunta de respuesta rápida. ¿Cuánto pagas de luz? El año pasado, como 11.000 euros al año, una media 1.000 de euros al mes. 800 y algo. Son unos, no llega a los 5.000 kilovatios por mes de consumo. Juanjo, un ganadero medio Creo que tuyo. está alrededor de 9 euros por tonelada. ¿Perdón? 9 euros por tonelada, creo, de leche. Bueno, ahora ya sentamos con estas respuestas. ¿Cuántas toneladas producidas tú, José Carlos? 3 millones de kilos. Sí, 2.000. 3.000 toneladas, 9, 12.000. ¿Os habéis puesto de acuerdo? No. De momento, ¿De Tángel tenéis el dato de consumo eléctrico? No. José María, ¿sabéis cuánto Nosotros pagáis de lo luz? tengo aquí, ¿eh? De luz estamos pagando entre 9 y 10 euros por tonelada también. 10 euros por tonelada. Pero aquí yo también estoy contando la luz que gastamos para el riego, ¿eh? No solo para la explotación agrícola. Y luego también hay que ver si eres una granja que tienes antiestrés o no. Nosotros gastamos mucha energía con la ventilación artificial, ¿no? Pero estamos sobre 9-10 euros por tonelada. ¿Se pesa todo lo que entra en tu granja? No. No se pesa nada. Se va a ojo. José Carlos, alabo tu sinceridad. Sí, No vamos a preguntar en la sala a mano alzada porque no van a ser tan sinceros como tú. Juanjo, ¿tus ganaderos pesan todo lo que entra en la granja? algunos sí, algunos no. No sabes, no contesta. José María. Por supuesto. Si no pesas todo, es que es imposible tomar ninguna decisión. Es que, ¿cómo vas a hacer un balance económico si no pesas todo? Y hay que pesar, sobre todo, todo lo que se ensila. Todo lo que se ensila hay que pesarlo. Y también pesamos, evidentemente, todas las vacas de desvieje. Lo que no pesamos son los mamones que vendemos, ¿no? Porque ya sabes más o menos lo que pesan. Pero las vacas de desvieje también se pesan para saber el rendimiento en matadero. Porque luego te vienen las facturas y te vienen unos pesos canales. Si no has pesado la salida, no sabes qué rendimiento tienes. Y tienes que ver a ver si... Porque según a quién le vendas, también vas a tener unos rendimientos diferentes en matadero. Entonces, el control de báscula es fundamental en una granja. Aquí hay una pregunta, bueno, yo creo que es un tema que debemos de plantearnos todos, lo que está diciendo José María. Es fundamental el control de insumos, lo ha comentado Bernard esta mañana también, en base a poder mejorar. Si no tenemos datos, es imposible que mejoremos. Se lee una pregunta que llega relacionada con lo que ha comentado José María, es para José Carlos, pero distancia de las parcelas que tienes más lejos de la explotación. ¿Distancia? ¿A cuántos kilómetros tienes las parcelas más lejanas de la explotación donde tienes producción forrajera? 7,5 kilómetros. ¿Perdón? 7,5 kilómetros. Esta la hemos sacado calentita del horno, según llegaba. Ha llegado hasta 4 veces la misma pregunta, pero la voy a dejar para el final. O sea, que no se pongan nerviosos los que están con esa pregunta tan interesante. José María, ¿qué nivel de endeudamiento por vaca te parece adecuado para atravesar los próximos 10 años? ¿Nivel endeudamiento por vaca? Sí. No lo tengo calculado esto por vaca. En los países que están más endeudados, hablan de Dinamarca y de Holanda, creo que están debiendo hasta 1 euro, puede ser por litro que producen. Creo que están hablando de eso, que es una barbaridad. 5 veces la facturación, prácticamente. Sí, pero ahí hay un tema, ¿eh? Eso es una barbaridad. 5 veces. Eso es lo que pasa en Dinamarca, creo, y en Holanda. No, pero, Sí, pero vamos a ver, el problema de Holanda es que el interés es 0 para el ganadero y que no hay ningún problema de limitación con el banco. O sea, directamente tienes el crédito. Es algo distinto que aquí, claro, también. Pero yo creo que eso es un nivel de riesgo inasumible, ¿no? No. Pero eso funciona de otra manera. El dato viene dado en función de cómo ellos se incorporan a la explotación. Ellos no se incorporan a una explotación como nos incorporamos en el norte heredando. Ellos se incorporan a una explotación comprando la explotación con un crédito que van pagando a lo largo de su vida. Y cuando acaba su vida productiva, venden la explotación a otro señor. Tiene que ver con eso y no con otra cosa, ¿eh? No son datos comparables. Yo creo que estar en un nivel de endeudamiento entre el 40 y el 50% de tu facturación anual es un endeudamiento que hoy se puede asumir. Tal como están los intereses y evidentemente, si los bancos están detrás tuyo, ¿no? Y creen en tu proyecto y creen en tu negocio. Evidentemente hay que dar beneficios, porque si vas a pedir dinero y no das beneficios, difícilmente te van a dejar dinero, ¿no? Entonces la cuenta de resultados tiene que ser positiva y tiene que ser de verdad. Y no podemos ir engañando por ahí. Una completa. ¿Qué coste por litro de leche estáis teniendo? ¿Qué coste por mano de obra? ¿Y qué coste por alimentación?
Si está el dato disponible. Sí. Repíteme por orden, que son muchas. Coste por litro de leche, coste total. Coste por litro de leche del año 2016, 0,2575. Coste de alimentación. 180 euros tonelada. ¿Y coste de mano de obra? 31 euros, 5,20 pesetas por litro. Juanjo, un dato medio, una orientación. Coste de alimentación. Sí, coste total por litro de leche, coste de mano de obra y coste de alimentación. Coste total creo que estaba entre 31 y medio. 31, 31 y medio. El de alimentación creo que está alrededor de 21 y medio. Contando novillas. ¿Y cuál es el otro? Coste de alimentación y mano de obra. Mano de obra creo que con seguridad social, sin seguridad social. No, aquí no viene Mano nada. de obra creo que son 30 euros por tonelada. 30 euros tonelada me parece que era. Ahora, ¿tienes algún dato de Tágel disponible? Hay muchos datos. Tágel tiene muchísimos datos. Te lo doy en porcentajes. Bien. En gastos de funcionamiento, el 70%, de los cuales los alimentos comprados significan el 52% en el año 2015 y en el año 2014 el 51%. En el año 2016 el 51%. Aprovechamiento para las superficies, el 5%. Gastos sanitarios y reproductivos el 9,1% y gastos de ganado 6,1%. Estructurales, la mecanización el 12,5%, edificios e instalaciones el 3,4% y gastos generales el 5,3%. Y el coste de la mano de obra, fíjate qué barbaridad, sin contar la mano de obra familiar, solo el 6,3%. Bajo eso. Claro. Bueno, en mi caso, datos del año pasado, alimentación 160 euros por tonelada, vacas en lactación, preparto y secas. Si incluimos aquí en el coste de alimentación la recría, serían 195 euros. ¿Vale? Luego, mano de obra 54 euros por tonelada y coste total 315 euros por tonelada. También te digo 54 euros por tonelada de mano de obra porque en mi cuenta de resultados está integrada la explotación agraria y la producción láctea y la recría de novillas. Está todo integrado. Todo integrado. Entonces, ahí incluimos toda la mano de obra. Muy bien. Bueno, este es un tema, está en galego. Evaluar el sistema ecológico. ¿Ves? ¿Tiene posibilidades? Sistema de producción ecológica. Yo creo que en determinadas granjas que a lo mejor ya ahora, aunque no tengan el reconocimiento de ecológico, pero ya están en la práctica prácticamente ahí, es posible que sí, que hay un nicho de mercado para esos productos. Yo en mi caso no lo veo y como por ejemplo en Galicia, que es una zona exportadora de leche, no creo que la mayor proporción de leche salga de manera ecológica. Creo que va a ser una parte, no sé si mayor o menor, pero no, mayoritaria no. Juanjo. Mientras haya quien la pida y la consuma, me parece bien. Y la pague bien porque hace falta. Pero sí que me gustaría que los que se pasan a ecológico no se vuelvan terroristas. Pues yo he visitado alguna y hablan del sistema convencional de que destrozamos vacas, las reventamos a comer pienso para defender lo suyo. Yo creo que para defender un nicho de mercado pequeñito no hace falta meterse con el convencional. Es preferible defender lo suyo, decir, bueno, yo he pasado a este otro sistema, que me va bien, que utilizo los pastos, pero no denigrar el convencional para poner el suyo en alto, que no es necesario. Bueno, ¿ves la producción ecológica? Si me escucha mi consejero lo que voy a decir, me quita el sueldo este mes. En Asturias ahora mismo se ha puesto de moda la producción ecológica y bueno, se ha lanzado desde la comunidad autónoma un apoyo porque se ve la producción de leche ecológica como un futuro plausible. Yo estoy un poco en lo que tú planteas. Hay ciertos nichos muy limitados y el que sea capaz de llegar a ese nicho será capaz. Generalizar eso yo lo veo complejo y complicado. Otra cosa es que en contra de lo que antes decía José María, las ayudas de la PAC son lo que son, la PAC es lo que es
Y los cantos de sirena que aparecen para el 2020 tienen mucho que ver con modelos sostenibles, modelos verdes, modelos próximos a modelos ecológicos o sostenibles. Entonces ahí se hace una mezcla de cosas que no tienen nada que ver con la producción ecológica como la entendemos en la actualidad. Ahora, producción de leche ecológica como la entendemos en la actualidad, yo creo que tiene un mercado muy restringidito y si tienes quien te la compre y quien te la coloque en el mercado, pues a lo mejor eres capaz de sobrepasar ese periodo de conversión que realmente es duro y que trae muchas complicaciones para llegar a certificarse, ¿eh? Esto no es decir, me pongo a producir leche en ecológico y al año siguiente estás produciendo. Hay que pasar el periodo de conversión y ese periodo es duro, duro, duro. José María. Bueno, yo creo que la producción ecológica no es una cuestión de problema de producción, es como en todo, es un problema de demanda. Va a haber una demanda real de leche ecológica en un país donde todo el mundo, casi todo el mundo está comprando leche a 0,60. La gente va a estar dispuesta a pagar 1,20 € por un litro de leche. Va a ser un mercado, yo creo, muy pequeño, muy residual. Y evidentemente, si hay ese nicho de mercado, alguien lo va a llenar. Alguien va a hacer esa leche, porque no es un problema de producir la leche, sino de que la demanden. Una pregunta para el doctor Busadé. ¿Hay un micrófono, por favor? Carlos, ¿no cree que producir en la Unión Europea siempre será más caro? ¿No tendríamos que defendernos con la calidad y la garantía sanitaria e ir a mercados que paguen esa calidad? Sí, siempre produciremos más caro que otras regiones por el modelo europeo de producción. Dos preguntas. ¿Dónde irá el modelo europeo en el futuro? Yo creo que en la Unión Europea hay una doble moral tremenda y esa doble moral nos lleva a situaciones muy complejas y evidentemente en un modelo que es más caro de producir hemos de producir calidad incuestionablemente, pero además, como ha dicho aquí los ponentes de esta tarde, tenemos que tener quien la compre. Y en un mercado cada día más abierto, me gustaría ver cómo compramos leche cara cuando habrá leche barata. Y un detalle para ustedes, que si ustedes dicen que lo he dicho, diré que no lo he dicho. Hablando con una enorme compañía de distribución española, pues me dijo sencillamente, el día que no encuentre la leche al precio que yo quiero, la compraré fuera. Y es así, porque no olvidemos la situación de la Unión Europea con los excedentes que tiene. Y hoy, para la Unión Europea, el mercado español es un mercado de, digamos, de apoyo, de desagüe, y yo me consta, y a ustedes también, que aquí se ha comprado leche en la gran distribución a precios de 25 y 26 céntimos. Por lo tanto, el problema es un problema complejo que va vinculado a nuestro modelo. Y en el mercado mundial nos es muy difícil afrontar esto adelante. Muy difícil porque nosotros defendemos un modelo que no se defiende ni en Estados Unidos, por supuesto, ni en Canadá ni en Australia. Creo que con esto he contestado la pregunta. Muy bien. Para José Luis Juaristi, hay dos preguntas. ¿Cuál es el mejor sitio para colocar los ventiladores, José Luis? ¿Sobre los cubículos? ¿Sobre el pasillo de alimentación? Sí, en los dos sitios tienen que estar, encima del cubículo y en el pasillo de alimentación. Bueno, lo bueno si breve dos veces bueno. Segunda pregunta. Ha explicado bien cuándo parar de ordeñar una vaca, pero ¿cómo calcula cuándo parar de inseminar? Bueno, yo creo que no se ha entendido bien cuando he explicado cuándo hay que parar de ordeñar o cuándo hay que matar. Simplemente había otra diapositiva que no la he puesto, que era para calcular la leche de sacrificio. Lo que he puesto es el mínimo minimorum que cuesta el mantenimiento de la vaca de los 10 kilos de materia seca, que eran los 12 litros. Las vacas hay que batarlas bastante más arriba, pero hay otro tipo de fórmula para calcularlo. ¿Y cuál me has dicho más? Sí, que ¿cuándo tomarías, cómo calcularías cuándo dejar de inseminar? La reproducción. Depende del número de lactación, o sea que las novillas, bueno, en las novillas vírgenes del orden de 500 días de vida ya nos planteamos si realmente necesita una inseminación más o no. 500 días. En vacas ya paridas, normalmente hay que darles más chance a las más jóvenes, primer parto, segundo parto, tercer parto. Depende del nivel de producción, porque depende de la curvatura de la lactación.
cuanto mayor persistencia hay, se puede alargar más la lactación. Pero como norma general, a partir de 250 días en leche, hay que por lo menos replantearse qué lactación tiene, si tiene los 4 carterones correctos, si no está coja, qué células somáticas tiene. Más o menos esa sería el tope, por lo menos para empezarse a hacer la primera pregunta de si la voy a mantener o no. Muy bien, gracias, José Luis. Seguimos con la mesa. Bueno, una pregunta relacionada con los salarios. ¿Realmente cuál sería el salario razonable para tener un buen rendimiento de personal en granja? ¿Cómo? ¿Cuál sería el salario razonable para tener un buen rendimiento del personal en granja? Bajo mi punto de vista, no sé decir exactamente cuál sería el salario. Lo que sí que tengo claro es que no por pagar menos te va a ser más rentable un trabajador, ni por pagar más, ni por pagar de más te va a ser más rentable porque vaya a ponerse a trabajar muchísimo. Entonces, yo creo que no es solo salario, sino creo que es las condiciones de trabajo, temas de días libres, no sé, hay un tema ahí, además del salario. Ojo. Depende del grado de responsabilidad. No tanto del trabajo que realiza, sino la responsabilidad que va a tener en la granja. Yo creo que hombre, siempre hay que pagar un sueldo porque al final son muchas horas, muchos días a la semana y hay que pagar un sueldo digno. Pero claro, hay gente que tiene una mayor responsabilidad y creo que por ponerles un sueldo alto a la granja no le pasa absolutamente nada porque él lo va a dar con creces. Y tengo casos de encargados de granjas que ganan sueldos muy, muy, muy altos y te puedo asegurar que el día que esos encargados se van, la granja no gana dinero, sino que pierde bastante. En 15 días se nota el cambio. Entonces creo que los sueldos es en función de esta responsabilidad. Tágel realmente es que se toma mano de obra familiar, con lo cual podemos hablar poco, ¿no? Es que yo creo que no es un problema de salario en la cornisa, de cuánto lo puedes pagar al empleado que tienes. Aquí el problema está en cuánto queda disponible para la unidad familiar. Nosotros, en el modelo que tenemos en la cornisa cantábrica, no es un modelo empresarial, aunque sí empiezan a aparecer trabajo asociado a la explotación familiar, pero yo creo que el problema está en otra cuestión en la cornisa. La cornisa es qué disponibilidad de recursos quedan para la unidad familiar. Y después, es verdad que a medida que tenemos explotaciones en las cuales las unidades de litros de leche producidas por UTE fuera de la unidad familiar empiezan a ser importantes y tenemos empleado, creo que somos un poco cicateros, vamos a ponernos en la otra, un poco cicateros a la hora de pagar. Hay muchos ganaderos que ya están pensando en rumano, marroquí y cosas similar para sacar adelante su explotación de leche. Vamos por mal camino por ahí. José María. Bueno, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Tienes que tener un negocio rentable. Para tener un negocio rentable tienes que tener buen personal. En una granja de vacas el personal es que es fundamental, ¿no? Es la clave. Si tú tienes mala gente que te hace malas operaciones, para tener más mamitis, más bajas, vas a tener todos los índices técnicos empeorados. Por lo tanto, hay que buscar buena gente, hacerle formación y pagarle un mínimo. Claro, dices, ¿cuándo es ese mínimo? A ver, yo estoy de acuerdo con Juanjo que tiene que haber varias categorías de salarios en función de la responsabilidad que tiene cada uno, ¿no? Pero para poner un número, una cifra, a ver, un ordeñador, que estamos hablando de que trabaja fines de semana, que a veces trabaja por la noche y tal, tendríamos que ser capaces por lo menos de pagarle 20.000 euros al año, salario bruto que paga la explotación. Yo creo que a eso tendríamos que tener tendencia a llegar. Y ya cuando tienes un técnico intermedio o un veterinario, pues evidentemente bastante más. Bueno, tengo un montón de preguntas, pero son de tipo político, algunas no posibles de contestar, otras relacionadas con los bancos. Entonces, estas no las voy a utilizar. Si alguien más quiere alguna pregunta dentro de la normalidad de la mesa redonda, la haré encantado. Si no, voy a pasar a por la pregunta que se ha repetido hasta en 6 ocasiones. ¿Alguien la adivina? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál tiene que ser el precio mínimo? No. ¿Qué va a pasar mañana? No. La de la granja, la macrogranja. Opinión acerca del proyecto de la granja de Soria de 20.000 vacas. José Carlos.
Ya creo que he contestado más preguntas que no sé. Bueno, es importante siempre tener un gallego en la mesa redonda. Exactamente, no se sabe si sube o si baja. No, a ver, yo no creo que sea ni un problema para el sector, ni una ventaja. Creo que es un proyecto que está ahí, no sé si al final se va a llevar a cabo o no, pero realmente no creo que los ganaderos notemos esa granja. Me lo parece a mí, no lo sé. Juanjo. A ver, primero no son 20.000 vacas, son 8.000 de ordeño. Bueno, yo estoy leyendo la pregunta que me pasan. Claro, pero se habla de Aquí pone 20.000 vacas, pero son 8.000 vacas Esta de dice ordeño. megagranja de Soria, esta dice Sí. 20.000. Son 8.000 de ordeño. Yo... Lo mismo. Yo creo que mientras cumpla los requisitos ambientales, la legislación, igual que cualquier otra granja, esa persona tiene derecho a montar un negocio. ¿Que vaya a influir en el mercado de la leche nacional? Pues, como decía el profesor Busade, con la cantidad de leche que importamos, a lo mejor esa granja lo que hace es producir queso industrial y lo que paramos es el queso holandés y francés. Puede ser, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto podemos estar en contra o a favor. Es un negocio, si cumple todos los requisitos y no le dan más ayuda que a cualquier otro ganadero, a mí no me parece ni bien ni mal. Ah, no. Este cobrará poco de la PAC, ¿no? Depende. Depende. Depende de lo que vaya a pasar en el 2017 o en el 2020, que de eso no hemos hablado, que es muy importante. Yo no tengo una opinión formada. Lo que pasa es que comparto lo que dijo mi antecesor en el uso de la palabra. Es decir, aquí hay unas normas, nos gusten o no nos gusten, hay una iniciativa de mercado. Y si alguien tiene esa idea, veo muy difícil ponerle puertas a la mar. Si el señor cumple con todos los condicionantes medioambientales, etcétera, etcétera, a la mar no se le ponen puertas. Y a ese modelo de explotación, si alguien tiene esa capacidad empresarial y ha decidido eso, me imagino que será lo suficientemente inteligente, no como algunos ganaderos míos de Asturias, por no ponerlos de Galicia, en meterse en inversiones que después no puede asumir. No lo sé. A mí, como ya sabe lo que pensaba de empezar en una explotación de cero en este momento, creo que van a sudar la camiseta de verdad. Porque si tenéis aquí pocas amortizaciones, la estáis sudando, y al precio que estáis vendiendo, sabiendo cómo está esto, por lo que nos van contando un poquito, el que se meta a amortizar una inversión de ese tipo, muy seguro tiene que estar de sí mismo para hacerla. Ahora, yo comparto tu criterio. Si tenemos normas ambientales y normas de mercado y las cumplen, no somos nadie capaces de decirle a estos señores sí o si no deben de instalarse. José María. Bueno, como comentamos ayer por la noche, Ángel, ya te dije que este era un tema muy sensible y bueno, si han salido 6 preguntas es un tema sensible, ¿no? Y habrá que mojarse. Yo creo que, bueno, yo haría varias reflexiones, ¿no? Estas granjas se van a montar. Queramos o no, se van a montar. ¿Qué queremos? ¿Que se monten en Soria o que se monten en Polonia, en Hungría, en Alemania y no sigan bajando productos elaborados? Es una reflexión que tenemos que pensar. Evidentemente, desde el punto de vista ganadero, dices, es que me van a hacer la competencia, pero a ver, es que hoy ya somos todos competencia, no nos engañemos. Estamos todos compitiendo por vender a la industria y la industria va a terminar comprando al que le haga leche de más calidad y más barata. No nos queramos engañar, estamos en un mercado libre. Entonces, claro, si entra en el escenario una granja más grande, más poderosa, pues evidentemente va a ser competencia para todos y desde el punto de vista del ganadero puede parecer que no nos interesa. Pero desde el punto de vista de país, si Citroën tiene que abrir otra planta para montar coches, ¿dónde queremos que se haga? ¿En Galicia o también la queremos fuera de Galicia y la queremos en Inglaterra o en Francia? Entonces tenemos que ser coherentes. Estamos en un país que no hay trabajo, que hay mucha gente en paro y todo lo que sea generar valor añadido produciendo leche, porque esta granja no solo va a producir leche, la va a producir, la va a transformar, la va a transportar, incluso igual la va a llevar fuera de España. Creo que tenemos que tener una mente abierta en este sentido, ¿no? Y aunque a primera vista puede parecer que nos puede afectar negativamente, yo creo que por el bien del sector tienen que ir apareciendo cosas de estas, ¿eh? Y demostrará, porque en el sector porcino alguien se queja de que España exporte el 40% del porcino y haya 5 o 6 empresas que están en lo más alto del nivel mundial.
A todos nos parece súper bien, ¿no? Y ahora vamos a condenar a un ganadero de leche que, al fin y al cabo, va a producir igual. No sé si es el 1 o el 2% de la producción de España, cuando hay sectores que están súper concentrados. Nadie se escandaliza porque Mercadona tenga el 30% de la distribución en España. Nadie se escandaliza. Y ahora, porque un ganadero va a tener el 1% de la producción de leche, ¿esto va a ser un crimen? Yo hago estas reflexiones, ¿no? Yo sé que es un tema muy sensible, muy delicado, que habrá que adaptarse todo el mundo, pero las cosas están cambiando, ¿no? Y en el sector lácteo, si queremos ser una potencia produciendo leche a 20, 30 años vista, tiene que cambiar la mentalidad, los conceptos y la manera de producir en España. Muy bien. Gracias, José María. Yo, para terminar, porque parece que no hay más preguntas, os voy a pedir, y ahora no vale decir, no lo sé, José Carlos, A ver. ¿qué hacemos en Galicia en los próximos años? ¿Qué le dirías? ¿Qué hacemos en Galicia para la producción de leche en los próximos años? ¿Qué le dirías al auditorio? ¿Qué le pedirías a los políticos? ¿Qué te parece que tendríamos que hacer? A ver, yo hago un análisis de cómo veo yo el sector ahora mismo. Hay una cantidad muy grande de granjas y de leche que se produce con gente que ya tiene alrededor de los 60 años. Quiero decir que estas granjas sí o sí van a cerrar, independientemente que la leche valga mucho o valga poco. Eso es una oportunidad para las granjas que queden de absorber esas tierras, esas producciones, etcétera, etcétera. Y un poco por ahí creo que es lo que vamos a ver en los próximos 10 años. Además de eso, pues, iniciativas del tipo de CLUM, imprescindibles. En Galicia tenemos un problema con la disponibilidad de la tierra, con la organización, hay zonas de mucha concentración de ganadera con mucha presión y hay otras zonas donde las tierras quedan abandonadas. Eso es un reto para el futuro, a ver cómo se soluciona. Y más o menos por ahí irán los tiros. Gracias. Juanjo. Bueno, desde el sur lo que se ve es que Galicia tiene el mayor número de ganaderos, la mayor producción de leche, pero tiene un inconveniente de que el sector industrial no es muy potente y los núcleos de consumo están un poco alejados. Creo que este modelo CLUM es el modelo que se debe llevar en Galicia para concentrar los productores, producir la leche y comercializarla. Es un estilo Friesland Campina en Holanda, cuanto más grande mejor, porque tienen que competir a lo mejor con nosotros que estamos más cerca de los núcleos de consumo, que tenemos un transporte más barato, pero que a lo mejor no tenemos esa capacidad de concentración. No. Ahora no te va en la chuleta. ¿Cómo yo veo el sector de leche a corto y medio plazo? No. ¿Qué dirías que había que hacer en la cornisa en Galicia a corto o medio plazo? Hombre, yo creo que la consejera tenía que negociar una nueva PAC para empezar. Perdona, consejera, pero esta es la realidad. Aquí hay un elemento fundamental. Lo siento. A ver, aquí hay un elemento fundamental que ha habido un cambio de paradigma. Teníamos una PAC y tenemos otra nueva PAC. Teníamos una PAC contingentada con cuotas y teníamos una PAC con medidas de regulación de mercado. Y ahora tenemos otro modelo. Un modelo en el que el mercado va a marcar precios. Y el precio es el 80% del ingreso de la explotación. Vamos a poner como mínimo 80-85. El precio del litro de leche es eso. Por lo tanto, independientemente de las miles de transparencias y de las miles de posibilidades que vayamos viendo, unir el precio del petróleo al precio del litro de leche, al precio de los productos agrarios, aquí lo que va a haber es la palabrita esa que tanto nos empieza a gustar, volatilidad de precios. Por lo tanto, señores, hay que tener muy ajustados sus niveles de apalancamiento en créditos y hay que tener muy ajustados sus gestiones técnicas de la explotación y tener previsiones con fondos de reserva. Ya sé que decir esto en un sector como este es complicado. Aquí hay que tener algo forrado para cuando vengan maldadas, que es lo que me explicaba mi padre cuando éramos pequeños. Pues señores, aunque les extrañe esto, yo creo que sería un buen consejo, o yo doy siempre ese consejo, tienen que ustedes cambiar el paradigma también de cómo manejan económicamente la explotación. Eso en lo que se refiere a regulación de mercado. PAC y ayudas. Quédense con una palabra, equidad. Es lo nuevo ahora.
Los pijos ahora empezamos con esta palabra, equidad. ¿Qué es equidad? Era lo que antes decía. Si las ayudas de mercado, un ganadero pequeño cobra 3,3 veces más que un ganadero grande, algo hemos desvirtuado en el modelo de aplicación de la PAC en España, entre ganaderos por tamaño. ¿Qué está pasando con las ayudas del primer pilar en Francia y en España? Son completamente distintas también. Y eso es un papel importante en una cuestión, en el excedente bruto de explotación, en lo que le queda al ganadero para atender lo que antes decíamos, la mano de obra, lo que te queda en casa. Y si las ayudas juegan un papel determinante y resulta que competimos en situaciones distintas, los polacos están que echan los dientes. Algo está pasando. Entonces yo creo que necesitamos, de verdad, redefinir entre todos un nuevo modelo de política agraria para este sector, porque esto no va bien, no es un sistema equitativo. Bien, esto es como yo veo a nivel de definición de PAC y que es clave y que tienen que empezar a meterse y a interiorizarse constantemente los ganaderos. Yo en Asturias me cansé de explicar la PAC de 2013, dimos más de 74 charlas explicando la PAC y cuando les explicaba las ayudas todo el mundo atendía, cuando explicaba las ayudas de regulación de mercado me decían este chiflao, a otra cosa mariposa. El resultado es el que tenemos ahora. Por tanto, hay que estar atentos a la minireforma de 2017, que ahí no va a pasar nada por los documentos que ya tenemos. Algo de pago verde se está jugando, alguna cosita de ayudas al consumo, etcétera, etcétera, pero no va a cambiar el escenario ni de ayudas ni de regulación de mercados. Y para 2020 está todo abierto. Hay que construir un marco financiero plurianual, que es la clave de todo esto. Hay que ver cómo queda la salida de Inglaterra, el Brexit, hay que ver quién gana las elecciones en Francia, qué va a pasar en Alemania, porque eso, aunque parezca que no, podría cambiar completamente los presupuestos y, por lo tanto, la PAC. Señores, yo creo que estamos en un compás en esta cuestión política de mucha incertidumbre y, por lo tanto, yo aconsejo ser comedidos en todas las decisiones que adoptemos en el sector en este momento. Y si alguien se mete en una inversión de esos millones de euros y de esos millones de vacas, pues me imagino que habrá echado también las cuentas. Gracias, Fano. José María. A ver, recetas mágicas no hay, ¿no? Y yo creo que el problema de la cornisa es bastante parecido al problema de la producción láctea en el resto de España, ¿no? Entonces, ya digo, recetas mágicas. Yo diría, a ver, a nivel individual, evidentemente ser cada día más eficiente, manejar mejor tu explotación y reducir tus costes. Esto ya se da por sentado y no hay vuelta de hoja, ¿no? Luego, a nivel colectivo, bueno, pues ideas como las de Clun, ¿no? De asociarse para reducir costes a la hora de los inputs, de las compras, incluso de los servicios y quizás manejar mejor la venta de la leche, indudablemente son buenas decisiones. Creo que ha sido en una ponencia a la mañana Carlos Buixadé, que nos ha comentado que aquí en España más del 40% de la leche va a leche líquida. Yo creo que esto es uno de los grandes hándicaps, ¿no? La salida del sector productor tiene que ir de la mano del sector industrial. Tiene que aparecer, porque todos al final queremos aumentar la producción. Galicia tiene unas tremendas posibilidades de aumentar la producción. Solo hace falta que suban un poquito el precio de la leche y nos digan que produzcamos más y todos produciremos más. Pero claro, alguien tiene que transformar esa leche y ponerla en el mercado. Entonces yo creo que hace falta proyectos industriales que saquen la leche de los lineales de España y la pongan en otros mercados o en otros conceptos que tengan valor añadido. Porque si seguimos produciendo leche para ponerla en un brick, para venderla a 60 céntimos, no nos vamos a ganar la vida ninguno de los que estemos en la cadena productora. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a intentar concluir tomando una frase prácticamente de cada una de las presentaciones de esta mañana. Bueno, nos han pedido que conozcamos los datos de los costes de producción, que nos asesoremos para la toma de decisiones, que nos comparemos con otras explotaciones. De eficiencia, creo que se ha hablado prácticamente en todas las presentaciones, de la globalización también, de la necesidad de decisiones políticas para el sector en el que trabajamos. Creo que ha sido muy importante de ver los números claros de lo importante que es la mejora de forrajes. Podemos preocuparnos del precio de la soja o del maíz, pero no está en nuestras manos. Pero hacer una buena calidad de forraje sí está en nuestras manos y es crítico para los costes de nuestra producción.
garantice la salud de su rebaño, comentaba José Luis, y tomar datos, y tomar datos, y tomar datos. Bien, yo básicamente son las ideas que he cogido de todo lo que hemos hablado a lo largo del día de hoy. Para terminar, quiero agradecer a los miembros de la mesa y a los ponentes de la mañana su participación en la jornada. No puedo más que felicitar a Clun, a la cooperativa, por su nueva trayectoria, y me gustaría destacar que Clun, bajo mi punto de vista, es un concepto diferente. Es algo distinto a lo convencional. ¿Por qué? Porque necesitamos organizaciones capaces de ayudar a los productores a solucionar los temas en los que tienen más dificultades. Como ha dicho Juanjo antes, no me voy a meter con otros, sino solamente voy a destacar lo positivo de una asociación como Clun. Clun está con un componente fundamental de ayuda a la comercialización del producto que generan sus socios, la leche. Clun está, a través de otra de sus partes, con un trabajo brutal en el tema agronómico, precisamente para facilitar y mejorar todo el tema de forrajes, de lo que acabamos de mencionar, de lo importante y el impacto económico que tiene sobre las explotaciones. Y esa vocación es diferente al de otras cooperativas. Yo creo que por eso es una asociación que tiene que tener éxito, sin duda alguna. Hoy en día yo creo que debemos de orientarnos a defender el producto que estáis produciendo. Permitidme, bueno, un apunte de publicidad, si me permitís. En mi compañía, en MSD, estamos trabajando en un proyecto que va en esa línea también. Ayudar a prestigiar la proteína de origen animal, tanto la leche como la carne. No os puedo adelantar mucho más, va a ser de un desarrollo inminente, pero todo el potencial de la compañía se va a volcar en prestigiar y en defender la calidad de los productos que hacéis, y sobre todo para intentar combatir también pues, todo lo que suponen las redes sociales con los comentarios y con temas de trending topic, como que la leche da problemas y no acepta por ciertos organismos, etc. Entonces vamos a ir a donde se puede llegar para alcanzar al consumidor. Vamos a intentar tocar todos los palos y los más adecuados para prestigiar vuestro producto. Creemos que es una guerra en la que debemos de estar. Yo creo que la población española siempre ha tenido un consumo de lácteos y de carne muy importante y no obstante somos en estos momentos el primer país del mundo en esperanza de vida las mujeres, el segundo los hombres y bueno, todos nuestros hábitos alimentarios tampoco deberían cambiar tanto si estamos en esa situación. Recordad sobre todo que todos los que estamos a vuestro alrededor estamos en vuestra guerra, no estáis solos. Y es una guerra no solamente de convencimiento porque es una guerra de subsistencia. Estamos a vuestro lado para intentar que sigáis lo mejor posible y yendo adelante. Muchas gracias por todo y espero que tengamos ocasión de encontrarnos en una nueva jornada. Gracias.